Amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo para BPI TV. De inmediato vamos a escuchar palabras del Partido Alternativa 1, quien se suma el día de hoy a la campaña por la presidencia del candidato Henry Falcón. Vamos a escuchar a Gustavo Hernández, su coordinador nacional. Gente que en el PPT por mucho tiempo planteó la necesidad de romper con el gobierno y de construir una fuerza que no esté en la MUD y que tampoco apoya al chavismo, ¿no? Una fuerza que sea capaz de despolarizar al país. Sin embargo, Alternativa Hoy se ha nutrido de dirigentes sindicales de Guayana, de dirigentes comunitarios en Caracas, de trabajadores del campo en Barinas, de trabajadores comunitarios en el Delta del Orinoco, de manera que es una fuerza nacional que ya no es, digamos, una escisión del PPT, sino que es una fuerza totalmente distinta y mucho más, digamos, sembrada y arraigada en el país. En segundo lugar, quería señalar que esta es la única fuerza nacional que desde la provincia anuncia el apoyo a un candidato presidencial. La mayoría de estas cosas se hacen desde Caracas. Sin embargo, nosotros quisimos hacerlo desde la provincia porque eso es también una señal de lo que somos, ¿no? Una fuerza que cree en la descentralización, en la desconcentración del poder y que pretende que este país sea absolutamente distinto. Nosotros anunciamos hoy, a través de esta carta abierta, el apoyo a la candidatura de Henry Falcón, ¿no? En primer lugar, eso se produjo después de un largo debate en el seno de Alternativa 1. Y queremos señalar que, bueno, efectivamente este país es un desastre. O sea, si algo caracteriza a Maduro es el fracaso. Maduro es la representación del fracaso. Pero en alguna cosa ha tenido éxito Maduro. Y es en el lograr sembrar en una parte de la oposición la idea de que el voto no vale nada, ¿no? Por supuesto, para esto ha contado con la complicidad de importantes sectores de la oposición. Sin embargo, para nosotros, el voto es una herramienta fundamental del cambio, es la herramienta de los ciudadanos para que este país cambie, para que este país deje de ser el desastre que es y vuelva a ser una república de ciudadanos, una nación civilizada. Muchos de los compañeros que estaban convocados hoy aquí no pudieron venir porque la ciudad está absolutamente paralizada, pero está paralizada no solamente Valencia, sino también desde Morón no se puede salir, desde Puerto Cabello hay enormes dificultades, desde Caracas tremendas dificultades, de manera que esto es un país hoy semiparalizado por por los cuatro costados. Aquí hay comunidades en esta ciudad donde no hay gas, no hay luz, no hay agua desde hace 10 días y lo que sí hay es mucho mosquito, zancudo, nubes de zancudos y mosquitos, ¿no? Y por supuesto hay mucha hambre, de manera que esa es la representación, eso es la manera de representar lo que ha sido el gobierno de Maduro. En esta carta, que es una carta abierta, nosotros se la dirigimos a Henry Falcón, candidato de los demócratas a la presidencia de la República. Porque no solamente Falcón es el candidato de los opositores, sino yo creo que básicamente es el candidato de los defensores de la democracia. Y eso para nosotros es muy importante. Creemos que no hay ninguna posibilidad de salir de la crisis si el grupo que gobierna Venezuela sigue en el poder. Eso no es posible avanzar en este país mientras tengamos a esta banda de gente incompetente, profundamente corrompida y con una clara vocación autoritaria que por muchísimos años nos ha gobernado. En esta comunicación le pedimos a Falcón un conjunto de cosas, le planteamos un conjunto de cosas para salir de la crisis. En primer lugar, le hemos dicho que es absolutamente necesario construir consensos en el país. Venezuela ha sido desafortunadamente un campo de batalla desde hace más de 15 años. Este país es una confrontación permanente en la que basta ver en qué hemos terminado. De manera que de una vez por todas hay que plantearse con valentía que de lo que se trata ahora es de construir consensos y no de seguir estimulando esta guerra que nos ha
puesto en una situación de parálisis absoluta, de desesperación y de desesperanza que hay que combatir. Luego hemos dicho que es indispensable hacer un plan nacional lo más consensuado posible para enfrentar al crimen y la violencia. Mientras este país esté sometido por los ampones, por los criminales, obviamente no habrá ninguna posibilidad de avanzar. Lo mismo ocurre con el tema de la corrupción. Venezuela hoy es el país más corrupto del mundo. Se habla de que en este país se perdieron, entre comillas, 360.000 millones de dólares por corrupción. De manera que con estos niveles de corrupción tampoco es posible pensar en un país distinto, tampoco es posible avanzar en la reconstrucción de Venezuela. De manera que Falcón, en nuestra opinión, debería encabezar una cruzada nacional contra la corrupción para poder sacar adelante al país. Le hemos planteado además la necesidad de hacer un plan económico audaz. Ayer se hizo Falcón una propuesta a Venezuela. Ese plan económico tiene que ser lo más consensuado posible y tiene que tener, en nuestra opinión, un propósito central: combatir el hambre, derrotar al hambre y a la miseria que tiene hoy acogotado a Venezuela, que tiene hoy acorralado a los venezolanos. Por último, le hemos dicho dos cosas. En primer lugar, la necesidad de debatir ampliamente sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida venezolana, ¿no? Obviamente esto tiene que ser un debate democrático, un debate no conspirativo, un debate de frente al país y del que participen las propias Fuerzas Armadas. Y por último, la necesidad de producir una reforma política de fondo, una reforma política que suponga la eliminación de la reelección indefinida, una cosa terrible, una cosa que nos ha, además muy atrasada, que a otros países le ha costado una guerra civil, como en el caso del porfiriato en México. Que se produzca una reforma que haga transparente el ejercicio de la política. En Venezuela hoy no hay nada más oscuro que el financiamiento de la política. De manera que eso hay que dejarlo muy claro. ¿De dónde viene la plata? ¿Cuáles son los intereses que se mueven detrás de eso? Y hemos propuesto un financiamiento público, exclusivo y moderado de la actividad política, que es lo único que puede hacer transparente el ejercicio de la política en Venezuela. Y, por supuesto, una profunda reforma a la que ya me referí sobre el tema de la descentralización. Este país no puede seguir soportando que todo se decida en Caracas. Este país no puede seguir soportando que cualquier burócrata en Caracas sea más importante o que un gobernador o que un alcalde. La gente tiene derecho a elegir sus representantes. A partir de ahora, activistas de Alternativa 1 en todo el país, por lo menos en 15 estados del país, se incorporan a la campaña de Henry Falcón, convencidos de que dentro de apenas 4 semanas Henry Falcón será el nuevo presidente de Venezuela y que sobre sus hombros recaerá la posibilidad de reconstruir la democracia, de construir una república de ciudadanos, de reconstruir el Estado de Derecho y sobre todo de promover una cultura del trabajo en un país donde el trabajo no vale nada. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, en cuanto a las garantías electorales, ¿ofrece la posición de Alternativa 1? Sí, bueno, efectivamente, las garantías electorales no son óptimas, ¿no? Aquí nadie se chupa el dedo. Todo el mundo sabe que los del PSV son unos tramposos. Todo el mundo sabe que tienen complicidades en el CNE. Ahora, nosotros estamos preparados para enfrentar eso. Nosotros creemos que una votación masiva de la gente impedirá cualquier fraude. Y luego la maquinaria electoral que vamos a montar es una maquinaria electoral dispuesta a enfrentar el fraude. Sabemos los sitios donde tienen montado el fraude. Sabemos los sitios donde entre sectores militares y gente del PSV quieren obligar a votar a los ciudadanos por el candidato del desastre, por el candidato
que se va el 20 del mes que viene. Pero frente a eso ya tenemos un plan para neutralizarlo, para hacer valer la voluntad popular. Quiero anunciar que como iniciativa de Alternativa 1, mañana mismo se inaugurará la Escuela de Formación para la Defensa de la Voluntad Popular, donde aspiramos no solamente a defender la votación de Henry Falcón, sino a la votación de todos los venezolanos. Que lo que los venezolanos voten se cuente, y en eso nosotros estamos comprometidos. En Alternativa 1 hay mucha gente con experiencia. A mi lado está gente que, algunos muy conocidos, como la doctora Laura Val, que fue diputada del Congreso. Orángel es dirigente sindical en Guayana del Movimiento 11. Germán Chipre es un ingeniero y dirigente comunitario en el Trigal. El compañero Alexis es dirigente en Carlos Arbelo, fue candidato a alcalde, Alexis Ramírez. Y bueno, Eduard Yepes es experto en la cosa electoral y uno de el director de la Escuela para Formación de Defensa de la Voluntad Popular, y Eric Camargo, que es dirigente de Alternativa 1 en Caracas, y además dirige también el vocero de Alternativa 1, que se llama En Resumen. Bueno, están Jesús y los otros compañeros, Andy, que es un compañero muy importante también, abogado, y bueno, todos los demás, Fernando, Eudio, los jóvenes, ¿no? ¿Verdad que este es un movimiento en ascenso y que va a tener un papel importante en la vida venezolana en los próximos años? Sobre los partidos de oposición que aún no deciden apoyar la campaña de Henry Falcón. Mira, yo creo que los partidos de oposición no son su dirección. O sea, en la campaña de Henry Falcón hay dirigentes medios de todos los partidos de oposición. Se sorprenderían ustedes de los dirigentes de AD, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, que están incorporados a la campaña de Henry Falcón. Las direcciones políticas que tienen intereses muy particulares de sus jefes o de sus grupos son una cosa, y la militancia de la dirigencia media es otra. Es que yo creo que hay una avalancha, se va a producir una avalancha que contra las direcciones políticas va a imponer la candidatura de Falcón. Eso no ha ocurrido por primera vez en la historia de Venezuela. Recuerden, en 1952, si no recuerdo mal, la candidatura de Jovito Villalba se impuso contra la dictadura, contra la opinión de las direcciones de los partidos políticos, ¿no? La victoria de la oposición en el referéndum en el 2007, estando Chávez vivo, se impuso contra la opinión de por lo menos la mitad de las direcciones de los partidos políticos en esa época de oposición, en el 2007, ¿no? De manera que no sería una cosa inédita, no ocurriría por primera vez que el país se imponga su visión por encima de los intereses de las direcciones políticas. La gran todavía duda que existe con respecto a estas elecciones es el padrón electoral. Ese padrón electoral, ¿cómo va a contribuir Alternativa 1 para que verdaderamente se dé completo en la defensa del voto de aquí a las elecciones? Eso por una parte. Y con respecto al ánimo que todavía se ve en la campaña, que no pareciera que fuera una campaña electoral presidencial, como muchos lo notan hasta ahora. Sí. Bueno, fíjate, Alternativa 1 tiene gente con mucha experiencia en el área electoral. Como ya les dije, es iniciativa nuestra la Escuela de Formación para la voluntad, de Defensa de la Voluntad Popular, que vamos a instalar mañana mismo, Eduard, ¿no? Eduard Yepes, que es ingeniero, es el director de esa escuela. Aspiramos que ahí pasen 7.000 testigos, ¿no? Y que puedan formarse ahí como defensores de la voluntad popular. Eso es una contribución. Pero en cada uno de los municipios, y aquí hay muchos compañeros que están en los municipios, ahí nuestra gente se va a incorporar en todo el país a partir de hoy en la defensa de la voluntad popular, ¿no? La otra pregunta era sobre... Con respecto al ánimo electoral que todavía... Claro, fíjate, efectivamente hay poco ánimo, pero yo creo que eso es una cosa procurada por el gobierno. O sea,
el gobierno quiere una campaña electoral que sea triste, porque el gobierno tiene el 20% de los votos amarrados por la vía del hambre, de las bolsas Clyde, de qué sé yo, ¿no? Y con ese 20% pretende ganar. Nosotros, por el contrario, estamos empeñados en hacer una campaña electoral que transmita esperanza, que transmita fe, que transmita alegría, que le proponga a Venezuela un nuevo país, una nueva república, un nuevo Estado de Derecho, una nueva cultura del trabajo. De manera que ellos quieren transmitir tristeza y nosotros queremos transmitir alegría. Ellos quieren transmitir desesperanza y nosotros queremos transmitir esperanza. Yo creo que está claro. En los próximos días, el jueves viene Falcón, como creo que algunos de ustedes saben, y bueno, van a ver una campaña renovada, distinta, nueva, alegre, con mucha gente en la calle, que va a demostrar que la candidatura de Falcón, hagan lo que hagan la guerra sucia que hagan, va a ser imparable y va a ganar. Gracias por venir. Bien, eran palabras entonces de Gustavo Hernández, coordinador nacional de Alternativa 1, quienes se están sumando hoy a la campaña presidencial de Henry Falcón. Él aseguraba que pues las garantías no son óptimas para esta elección, sin embargo se están preparando para poder afrontarlas. Aseguran que pues están identificando algunos sectores que estarían ya pues dispuestos a realizar un fraude entre sectores militares y aliados del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, ellos aspiran a formar a 7.000 testigos a partir del día de mañana en una escuela de formación para la defensa de la voluntad popular. De esta manera estarían ellos pues combatiendo todo lo que tiene que ver con las garantías electorales en esta elección. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo desde el Estado Carabobo para BPI TV.